le va? Sea muy bienvenido y bienvenida a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Hoy vamos a abordar un tema importantísimo, la relación entre la obesidad y la COVID-19. Y tenemos un invitado muy especial, es el doctor Antonio González Chávez, quien es presidente de la Asociación Mexicana del Síndrome Metabólico y profesor clínico del Hospital General de México. Doctor, sea usted muy bienvenido a Telesur. Hay un tema que nos interesa mucho y es la obesidad, porque bueno, es una de las comorbilidades tan citadas con esta emergencia que estamos viviendo de la COVID-19. Se dice que cuando se es obeso, la inmunidad está significativamente dañada. ¿Es cierto o falso, doctor? Es cierto, puesto que la obesidad en sí, en sus mecanismos para perpetuarse, el adipocito se transforma y genera un proceso inflamatorio que le decimos de baja intensidad. Y este es permanente. Y ese proceso inflamatorio de bajo grado, así le decimos, va generando alteraciones metabólicas. Y así se elevan los ácidos grasos, los triglicéridos, se empieza a elevar la glucosa. Y este proceso persiste mientras persiste la obesidad. Y también, obviamente, ese proceso inflamatorio altera la respuesta de defensas que tiene esa persona. Y la respuesta de los leucocitos, de los neutrófilos, no es tan eficaz. Y la respuesta de los linfocitos también no es tan eficaz. De tal manera que llegó COVID y encontró que fácilmente se replicaba. Y esa replicación hacía que tuviera una mayor severidad COVID en las personas que tienen obesidad. Eso fue lo que ocurrió en todas las personas que tienen obesidad. Y además, entonces por lo tanto se replicaba más fácilmente el virus, pero además el obeso, la persona con obesidad, no produce adecuadamente unas sustancias que se llaman interferones, que son los que primero atacan al virus deteniéndolo. No lo tiene. Los interferones, qué interesante. Interferones. Y eso hace que el virus se replique más. Y luego la última, el tejido adiposo tiene mucho SECA, o sea, los receptores a través de los cuales penetra el virus a la célula. Entonces, si hay mucho tejido adiposo, pues entra el virus y entonces se replica enormemente. Doctor Antonio, un doctor justamente nos pregunta en las redes sociales, nos está escribiendo @TelesurTV, se investiga si el tejido adiposo puede estar sirviendo de reservorio porque expresa la proteína AC2, utilizada por el SARS-CoV-2 como puerta de entrada para infectar la célula. ¿Qué sabe usted de esto? Es depositario, eso es definitivo. Y eso hace que se perpetúe más tiempo el virus dentro del cuerpo de la persona con obesidad. ¿Qué papel juega el tejido adiposo o el exceso de grasa que todos tenemos en las llantitas, como usted ha dicho, en la respuesta de un organismo frente al coronavirus? Una es que a los órganos los altera funcionalmente. Y la segunda es que el tejido adiposo, cuando se transforma solo en acumular grandes cantidades de grasa, pierde su función de equilibrio entre la respuesta inflamatoria o una respuesta antiinflamatoria. Entonces, voy a la primera parte. Si los tejidos acumulan grasa, eso condiciona alteración funcional del órgano. Regreso entonces, por ejemplo, en el hígado, condiciona el hígado graso, esteatosis hepática. En el corazón, la grasa impide y favorece la insuficiencia cardíaca. La grasa que se deposita dentro del páncreas, junto con otras alteraciones, favorece el desarrollo de diabetes. La grasa en exceso condiciona gran cantidad de colesterol malo, LDL, que se acumula en las arterias, en la pared de las arterias, y condiciona las placas de ateroma. Y eso condiciona infarto agudo del miocardio, accidente vascular cerebral o que se tapen las arterias de las extremidades.
Entonces esto es muy serio y eso es lo que estamos hablando. El infarto agudo del miocardio es la primera causa de mortalidad, al menos aquí en México, pero muchos países de Latinoamérica no la tienen. La primera causa de mortalidad, y la explicación es esta, que tenemos síndrome metabólico 1 de cada 2 personas. ¿Cuál de estas enfermedades crónicas o comorbilidades, digamos, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, cuál de ellas es la que más daña la inmunidad de una persona? Si lo vemos por cifras, indudablemente que se refleja en mayor prevalencia la diabetes tipo 2. Y en segundo lugar, mencionaré ya la obesidad. Pero quiero expresar que la mayoría de las personas tienen las 2 enfermedades. No me diga. Y entonces no solo eso, sino que además pueden tener hipertensión. ¿Están y muy unidas? Y entonces ya estamos hablando del síndrome metabólico. ¿Y eso qué es? Es la asociación de 2 o 3 enfermedades juntas. Y si además buscamos más y esa persona llegara a tener triglicéridos elevados, HDL, colesterol bajo, tiene síndrome metabólico y eso lo estamos explorando todavía, no ha sido reportado porque hay que hacer un buen análisis. Pero la mayoría de las personas tenían más de una comorbilidad. Y por lo tanto, sí juntaban síndrome metabólico nada más contando hipertensión, obesidad y diabetes. Y si tienes síndrome metabólico, eres más vulnerable a contagiarte de COVID y a que te vaya mal con la enfermedad. Claro, porque en este caso se agrega que la glucosa elevada, que eso fue lo que aconteció, es decir, quien era más vulnerable era que tenía diabetes y estaba descontrolado. Entonces hay que estar muy medicado, Sí, tener eso controlado. La hiperglucemia evita otra vez como una parálisis de la respuesta inmunológica de defensa, no es adecuada y favorece el que se despierta una respuesta inflamatoria muy aguda, pero no tiene cómo pararla el organismo del paciente con diabetes. Y entonces esa tormenta de citocinas que tanto se habla se transforma en incontrolable y dañaba el pulmón enormemente. Y no había células que trataran de parar esa respuesta de citocinas, esa tormenta de citocinas. Y entonces estas personas tienen 2 efectos de inmunidad. 1, células que disparaban la respuesta y no tenía células que trataran de controlar, equilibrar la respuesta. Resultado, daño agudo del pulmón y una severidad enorme de COVID en estas personas con diabetes y obesidad. Doctor Antonio, hay un usuario en las redes sociales que nos escribe a la cuenta de @telesurtv y nos pregunta, ¿qué ocurre con las personas que padecen obesidad? Hay estudios muy serios que señalan que los pacientes obesos tienen un riesgo mayor que otros de hasta un 50% de contagiarse de COVID-19 y de desarrollar síntomas más graves. La respuesta es no. Tienen el riesgo de que COVID sea más severo. Ese es el riesgo. Y también en estas personas con obesidad, sí se ha visto que para que elimine el virus se tardan más. Pero es eso, nada más. ¿La obesidad compromete el funcionamiento de los órganos principales del cuerpo y el sistema inmunológico? Sí, porque el paciente con obesidad llega a acumular grasa en el hígado, grasa en el corazón, grasa en las arterias, grasa en los riñones, grasa en los pulmones. Y todo eso conlleva a su vez proceso inflamatorio. Entonces todos los tejidos tienen un proceso inflamatorio que les condiciona alteración de su función. Entonces llega una enfermedad, llega COVID, genera un proceso infeccioso, viene la respuesta de inmunidad y, como dije, incontrolable. Por un lado no se apaga y por otro se prende mucho, daña los órganos y los hace fallar. Y eso es lo que veíamos. El paciente obeso, el paciente con diabetes, iba con mayor severidad y es el que iba a hospitalizarse y es el que llegaba a la terapia intensiva y es el que llegaban a intubar con un ventilador. Y es porque sucedía la falla de todos los órganos. Antes de seguir, doctor, me gustaría hacer un alto para que usted nos explicara cuándo una persona se considera que está obesa.
hay dos parámetros y mundialmente, y yo digo dos parámetros porque también tenemos que darle valor, es el índice de masa corporal, que cruza y divide talla, peso y talla. Considera esas dos variables, el peso y la talla. Y con eso determinamos un parámetro que se llama índice de masa corporal. Cuando este es mayor o igual a 30, decimos que tiene obesidad. Y llega a la obesidad mórbida cuando tiene mayor de 40. O sea que no se puede definir si uno es obeso simplemente por la apariencia. No, tiene que cruzarse peso contra talla, determinar el índice de masa corporal y sale un índice. Ese índice se llama índice de masa corporal. Entonces, por lo tanto, aquel que tenga igual o mayor a 30 tiene obesidad. ¿Qué tanto puede llegar a tener tan alto el índice de masa corporal? Cuando llega a 40 decimos que tenemos obesidad mórbida, ya extrema. Pero fíjese que hay personas que llegan a tener hasta de 60 el índice de masa corporal. O sea, son obesidades extremas. Súper extremas. Súper extremas. Bueno, esa es una parte bien importante. Pero a veces, pues no hacen el índice de masa corporal. Y entonces el otro parámetro que nos puede ser útil y que alarma a la persona es el perímetro cintura. Y ese perímetro cintura, al menos en el latinoamericano, se está usando que la mujer sea mayor de 80 centímetros y en el hombre mayor de 90. Ese es un parámetro que es alerta porque es cuando se empieza a formar la llantita en el abdomen. Y esa es una alarma. Y si la persona la tiene, ya tiene grasa en el abdomen y eso empieza a significar que ya tiene obesidad. Y eso quiere decir que puede correr el riesgo de tener acto seguido diabetes. Indudable que se expone al riesgo. Exactamente el detonante en todos los países que digan por qué hay tantas personas que tienen diabetes tipo 2 es porque existe una gran prevalencia de obesidad. Justamente de eso le quiero preguntar. Tomando en cuenta el porcentaje de personas con obesidad en México y en Estados Unidos, por ejemplo, y reflexionando sobre la cantidad de muertes a causa de la COVID, quiero preguntarle, ¿hay alguna correlación entre obesidad y muertes justamente en estos dos países que podamos decir que este importante número de muertes se puede entender a través de las características de la población, por ejemplo, de que hay una población obesa? En México, en aquellas personas que fallecieron por COVID, que tenían más de 60 años, tenían presente obesidad en el 20%. Pero fíjese el otro dato, y bien importante. En menores de 60 años tenían presente obesidad en el 30%. O sea, estamos hablando del 50%. Pero ¿a qué le doy importancia, peso a lo que estoy expresando? El joven, o sea, menor de 60 años obeso, se murió más que el que tenía más de 60 años. Quiere decir que la obesidad no respeta si tiene mayor edad o menor edad. La obesidad condiciona riesgo de fallecer por COVID. Ese es el asunto, porque condiciona que COVID sea más severo. No porque se contagia más, no, porque es más severa la enfermedad en estas personas con obesidad. Eso sí que quede muy claro. No se ha demostrado, a pesar de algunas circunstancias, la evidencia científica no ha sustentado que el tener obesidad hace que se contagie más que cualquier otra persona. No, hace que tenga mayor severidad la enfermedad. Claro, porque la COVID puede dar de forma leve, moderada o severa. Exacto. Lo que usted está diciendo es que si el paciente es obeso, tiene mayor riesgo de padecer la enfermedad de forma severa. Esto es muy importante, doctor. Así es. Con esta reflexión le propongo irnos a una breve pausa y regresamos con ustedes.
Regresamos, estamos conversando con el doctor Antonio González Chávez, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Síndrome Metabólico y profesor clínico del Hospital General de México. Doctor Antonio González, hay un estudio que me gustaría leérselo porque tiene muchísimos datos. Está elaborado por la firma Obesity Reviews. Dijo que las personas con obesidad tenían un 113% más de probabilidad que las personas de peso saludable de ingresar al hospital. Usted nos hablaba de eso antes de irnos a la pausa. También dice este estudio que el 74% de estos pacientes obesos ingresa a cuidados intensivos. Y yo le pregunto, cuando se tiene obesidad, usted que es un experto, ¿qué recomienda hacer a estos pacientes que padecen obesidad ahora, en estos momentos, ahorita que estamos en una emergencia sanitaria de tan alta magnitud? Definitivamente, yo lo dividiría en dos. Todo aquello que ahorita están recomendando de la sana distancia, tienen que llevarlo a cabo. Y en segundo término, sí deben, de alguna forma, no pueden evitar el usar el cubrebocas, deben usarlo. Y la tercera es que pues no pueden bajar de peso en días para que de esa manera se protejan. Lo que deben hacer es que a partir de ese momento, ahorita, lo recomendable es que analicen su tipo de alimentación y que esta ahorita la transformen en saludable. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienden a tener un exceso de calorías que no cubren todos los nutrientes. Habitualmente es más carbohidrato y más grasa. O sea, deben ponderar ser equilibrada para empezar a hacer que su organismo, con proteína, carbohidratos en forma adecuada y grasa en forma adecuada, empiece a favorecer cambios biológicos que van a tardar, pero si no empieza nunca, siempre va a estar expuesto. Claro, tiene que ser un cambio gradual. No se trata de eliminar los carbohidratos de forma general, sino usted acaba de decir de consumirlos de una manera adecuada. Adecuada, proporcionada. Hacer su actividad física, el moverse. Esto es importantísimo. Evitar fumar, tomar alcohol. Evidentemente las porciones más pequeñas. O sea, los cambios tienen que darse porque evidentemente, ahora sí lo expreso, cualquier kilo de menos es salud para ellos. Tanto para que de alguna manera no sea severo esta enfermedad de COVID, como para que también vivan más. Así de sencillo es expresarlo. Entonces, de alguna manera podemos decir que el SARS-CoV-2, que es tan peligroso y amenazante, de alguna manera nos trajo algo positivo. Y es el mensaje de que hay que cambiar los hábitos alimenticios, por lo que usted nos está diciendo. Y regresar a nuestro peso saludable. Es nuestra mejor forma de detener cualquier pandemia, que creo que entramos en una era en donde es posible que esto esté aconteciendo de manera cíclica. Doctor, entonces la obesidad es una pandemia más fuerte que el coronavirus. Yo diría que fue el encuentro de dos pandemias, porque ambas causan muerte. Doctor, ¿de qué depende que una persona con obesidad venza la COVID o no? Ya vimos que no era un problema de edad. Depende del grado de obesidad, primero. Es decir, quien tiene mayor grado de obesidad, el obeso mórbido o más del obeso mórbido, el superobeso que a veces decimos nosotros los médicos, pues tiene más cosas en contra que al menos aquel que tiene solo apenas índice de masa corporal de 30. Pero yo creo que también igual los recursos de los servicios de salud en su calidad de atención obviamente ayudaron mucho a que el paciente con obesidad superara este evento agudo por SARS-CoV-2. Eso fue definitivo. El obeso es vulnerable. Por lo tanto, aquí sí, es qué calidad de servicios ofrecimos, y eso habla de los que sobrevivieron. Exactamente. Obviamente fallecieron muchos, pero muchos sobrevivieron por la calidad de servicios que se otorgaron, por el servicio médico, todos los profesionales de la salud, que se supo hacer lo que se tenía que hacer, conociendo lo que acontece de falla orgánica en el paciente con obesidad. ¿Cuáles son los síntomas de alarma
en un paciente obeso que nos dicen, rápido, corran con él al hospital. Me refiero a la pandemia, a la COVID. Son dos puntos que se presentan muy concretamente. La primera es que se contagian, segundo o tercer día progresó rápidamente la enfermedad y esto hace que ellos tengan dificultad respiratoria, su oximetría disminuye abajo de 90, desarrollan en 3 y 4 días ya están en neumonía, se hospitalizan y rápidamente entran a terapia intensiva. Doctor, hay un tema que ha traído, o más bien una consecuencia de este virus que nos está atacando desde finales de año. Una consecuencia ha sido el confinamiento. Hemos tenido que entrar en una etapa que nunca se ha vivido, al menos en 100 años, en la historia de la humanidad. El confinamiento ha traído implicaciones para la salud de las personas porque muchos hemos adquirido más peso. ¿Ustedes tienen registrado esto o estudiado qué tanto ha afectado el confinamiento, el peso de las personas y el control y tratamiento de la obesidad? No hay así un registro netamente, pero yo puedo expresar lo que es evidente. Es decir, la persona misma lo acepta, que ha dejado de hacer actividad física y que ha aumentado de peso. O sea, ¿Sus pacientes le dicen eso? Sí, mis pacientes me dicen eso y es palpable. Además cuando los veo, se los expreso. Entonces, esto sí es palpable. El confinamiento ha condicionado, y además, creo que es bien conocido, que están condicionando problemas de ansiedad y depresión. Ese aislamiento está condicionando este tipo de alteraciones emotivas muy importantes que hacen que tomemos conductas, por ejemplo, para disminuir la ansiedad, de comer más. Sí, es cierto. Entonces, aquí sí se está haciendo un círculo vicioso y es lo que nosotros tenemos que alertar. Caso contrario, tenemos que tener motivación positiva en la transmisión de los profesionales de la salud hacia nuestros pacientes y es lo que se está haciendo ahorita desde el punto de vista de salud pública, de hacer que, al contrario, la persona mantenga una actividad física a pesar que esté en un espacio de su casa solamente. Yo creo que esta es una cosa que ahorita es un punto muy importante que nosotros tenemos que poner en evidencia y decírselo a las personas. O sea, si usted me pregunta, oye, ¿cómo me ha ido? No, pues mira, no, pues yo te veo ya más llenito, oye, ¿qué estás haciendo? Hay que decirlo. Hay que decirlo porque la persona pues quiere decir, pues mira, qué bien te ves. No, o sea, hay que decir lo que es. Y ese es un aspecto que también culturalmente nos ha retrasado mucho en los países. El que yo doy un mensaje, corre, muévete, come poquito, come verduras. Y de repente, pues, oye, pero él dice, ¿a quién se lo estarán diciendo? Yo no tengo eso. Y se pierde. Es que antes las abuelitas veían que los niños gorditos eran los niños más sanos. Y la historia ha demostrado que eso no es cierto. No es cierto. Pero eso, para erradicarlo culturalmente, se necesita dar mensajes de otra manera, que favorezcan lo que se llama promoción de la salud. Es decir, que la persona la capacitemos y le demos destrezas para que entienda qué está pasando en su entorno y qué está pasando con su salud. Y que él ayude a moldear y a manejar los determinantes sociales que están alrededor. Porque si él no sabe que unas papitas, que son muy sabrosas, pero que lo engordan, él no lo ha entendido. Ahí el papel de la escuela. Exacto, y de los papás. La educación, los papás, las familias, el aspecto del gobierno, el aspecto de los profesionales de la salud. Todos tenemos que hacer equipo para hacer que esa persona entienda que el comer papitas o refrescos es un exceso de calorías que hace que se incremente el peso y entonces le pone todo en riesgo de lo que platicamos. Finalmente, doctor, usted como experto, díganos qué camino deben escoger las sociedades, al menos aquí en América Latina, que tenemos un patrón de conducta bastante generalizado para combatir la obesidad. Usted nos ha explicado todo el daño que hace. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente que ahorita, ante este encuentro de estas dos pandemias que tuvimos, y si nos referimos específicamente a la pandemia de la obesidad, hay que reflexionar.
Y esa reflexión tiene que ser global, tiene que ser mundial. Tenemos que hacer que las personas, todos nosotros, veamos el tipo de hábito que tenemos tanto para hacer actividad física como para alimentarnos. Si esta alimentación es saludable o no es saludable. Y para ello ahora tenemos herramientas que deben difundirse y ampliarse a nivel latinoamericano y mundial. El saber que un alimento tiene el contenido adecuado o tiene un exceso de grasa o de azúcar. Y que esto a su vez, aquella persona que lea que un etiquetado de un alimento diga que tenga un exceso de grasa y de azúcar, entienda que eso le va a favorecer la obesidad. Este es un trabajo arduo, pero es un trabajo que ya se inició. Nosotros, como México, hemos arrancado, tenemos muchas perspectivas positivas para esto y hay alianzas que se han hecho a través de la OPS para trabajar en conjunto con todos los países que llegamos a tener este tipo de política pública, porque en Latinoamérica la obesidad y la diabetes tiene una alta prevalencia. Ciertamente, esta iniciativa de México de poner a cada alimento si tiene o no exceso de azúcar o grasa es algo muy importante. Como usted decía, doctor, estamos en un momento de reflexión muy importante, en un momento de dejar atrás los malos hábitos alimenticios, en un momento que hay que cuidar muchísimo el peso. Yo me quedo con estos mensajes que usted nos está regalando para tener mejores hábitos en general, a partir de esta pandemia que nos ha puesto a todos a correr y a revisar lo que hacemos en el día a día. Gracias por estar con nosotros y a usted también. Gracias por su compañía. Nos vemos en 7 días.